Hola, profe. Habla Lino. Buenas tardes, profe. Soy Elena Tubal. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Qué bien, gusto, profesor? Bien, qué gusto todo verlos a bien. todos. Bueno, gracias, Ahí, profe. no, por favor, ahí les puse en el Ah, grupo que dice Jorge que la arrancamos, avise. Dice Jorge que la avise si pone a grabar. sí, más o menos en 5 minutitos. Bueno, por Vamos a favor. esperar que se terminen de conectar, pues estamos medio justos, pero más o menos y 5 arrancaríamos. Y al resto que está Bueno, muy bien. presente, les comento que tenían para leer un caso que yo les pasé, que es este que estoy exhibiendo ahora del Tribunal de Impugnación, como para solamente saber si a todos les llegó, si todos los tienen, si se pudieron encontrar con el material, más que nada eso. Sí, ¿Sí? profe, yo al menos lo puedo ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí en un ratito arrancamos. Sí, sí. ¿Y Elena, te pudiste operar del brazo? Estás muteada. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, No, bien, todavía bien. no. Tengo fecha para ahora el 26 de mayo. Ah, Si Dios bueno, quiere, compañera. ese día recién voy a poder operarme. Bueno, me Así que, alegra que estés bien, ¿eh? Y que puedas bueno, volver. gracias. Gracias. Sí, la verdad que es un taller muy lindo y se aprende mucho. Por eso Sí, quería sí. volver. Y ¿Vos sí, cómo estás? hay que volver. Yo todas las veces que pueda volver, voy a volver. Si no me echa la profe, vuelvo, ¿viste? Sí, No, sí, todos son sí. más que bienvenidos. Bueno, Mm, la verdad me encanta siempre tenerlos, eh, porque siempre el hecho de que haya alumnos justifique también el espacio de este taller
y por supuesto que les genere inquietudes, ¿no? Y ganas de participar y actualizarse y demás. ¿Eh? Bueno, ahora sí, saludo a todos formalmente, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Siendo las Hola, 16:05, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Mientras voy a estar dando acceso a algunos compañeros. Cualquier cosa, si hay alguno que sabe que está conectado en sala de espera, avíseme, cosa de que no quede nadie afuera, ¿sí? Muchas gracias. Bien, bueno, para la clase de hoy tenían una lectura para leer, pero a mí me parece como propuesta, en vez de empezar por esa actividad para debatirla, antes me gustaría sí repasar con ustedes algunos conceptos que estuvimos viendo la clase anterior. Bien. La dinámica de trabajo es más o menos la siguiente, o sea, si ustedes tienen alguna duda o algún aporte que hacer, se desmutean y hacen el comentario que ustedes consideren o preguntas y demás, ¿sí? Bu- Voy a empezar a compartir entonces un PowerPoint, ahí está, que a mí me figura como que se ve, así que acá voy a necesitar de su colaboración. Sí, se ve. Se ve. Perfecto, sí, perfecto, se ve bien, bien, profe. Sí, se bueno, ve, profe. bueno, muchas gracias a todos. Bien, entonces, habíamos visto la clase pasada, habíamos empezado a hablar acerca de teoría del caso, ¿sí? Dimos una reseña general de en qué, cómo se integraba esta teoría del caso, hablamos de la plataforma fáctica, jurídica y probatoria, pero también yo les quería acercar un concepto que está en los autores como para que ustedes puedan acceder, más allá de que los autores coinciden en, digamos, en los mismos tópicos que integran la teoría del caso. Esta definición que se encuentra aquí en el PowerPoint es del libro Moreno-Holman de teoría del caso que les compartí. Aquellos que pudieron darle una lectura de modo complementario a las clases, bueno, van a saber que para Leonardo Moreno Holman, la teoría del caso es el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso que le permitirán determinar la versión de los hechos que sostendrá ante el tribunal de una manera, perdón, y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que la acreditan en un juicio oral. Bien, acá se refiere a la teoría del caso como su faz dinámica, ¿sí? Es decir, cuáles son los aspectos que tiene que tener un litigante para poder afrontar un caso ante un eminente debate oral. Y se van mezclando algunos conceptos que luego vamos a ver con las clases siguientes que tienen que ver con la presentación persuasiva, ¿sí? Las argumentaciones y las evidencias. Eh, Recordemos que de la teoría del caso, nosotros habíamos hablado que dentro de lo que sería la plataforma fáctica, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta un concepto básico de todo el sistema penal, que es el concepto de hecho. ¿A qué llamamos hecho? ¿Sí? Que un hecho es un acontecimiento que tuvo lugar en un momento determinado y un lugar determinado. O sea, hay dos variantes que atraviesan un hecho, que es tiempo y espacio. O sea, eso es lo que, digamos, serían nuestros límites para poder hablar de un caso penal. Y por otro lado, también mencionamos todo lo que tiene que ver con proposiciones fácticas, que dijimos que las proposiciones fácticas son las afirmaciones de hecho, es decir, son las afirmaciones que hace el litigante acerca de cómo ocurrieron los hechos. Es decir, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos un video? Yo les pasé un video ya al finalizar la clase acerca de un robo en un almacén, que va una pareja, le pide unas cervezas, se van sin pagar, en ese interín el dueño del kiosco llama a la policía y el hombre, digamos, el hombre que integraba la pareja vuelve al kiosco y amenaza al dueño del almacén. Bien, bueno, todo eso que les acabo de relatar es el hecho en sí. Bien, que nosotros hablamos de dos momentos. Por un lado, el momento del robo, ¿sí? O del hurto, vemos, después lo podemos discutir o no, o de la estafa también, eso sería debatible.
Y por otro lado, también el segundo momento que se da cuando el sujeto vuelve al kiosco y los amenaza. Que ahí dijimos que teníamos dentro de un mismo suceso fáctico, si lo dividimos en dos momentos, tenemos dos, digamos, dos teorías jurídicas respecto de cada tramo del hecho, ¿sí? Las proposiciones fácticas sería el modo, ¿sí?, que toma el litigante para relatar ese hecho, lo que para el litigante considera relevante para conformar su teoría del caso. Que por supuesto, si uno ese caso lo tuviese que litigar como fiscal, hay algunos aspectos que le van a interesar que queden claros. Y si por otro lado interviene la defensa, el presupuesto fáctico tal vez va, digamos, si bien es el mismo presupuesto fáctico, tal vez el modo de hacer énfasis en algunas proposiciones fácticas van a variar o bien van a repercutir en la teoría jurídica, ¿sí? Entonces, las proposiciones fácticas siempre son fragmentos del hecho en donde el litigante relata el hecho y son, digamos, se materializan en que en oraciones, ¿sí? En Sería oraciones, profe, sí, disculpe, ¿esto qué ujú, sería? ¿En lo verdadero, falso o las debilidades de cada uno? no. De cada Claro, uno. las proposiciones fácticas, está buena la pregunta, ¿por qué? Porque las proposiciones fácticas nosotros las tenemos que distinguir de que, de los juicios de valor. Por Sí, ejemplo, si yo digo, este vestido me parece feo, no es una proposición fáctica, es una valoración, es una conclusión que yo hago sobre el vestido, porque el feo no es susceptible de verdad o falsedad, es algo muy claro, subjetivo de cada uno. En sí, cambio, sí, si yo digo, Juan salió de su casa y fue hasta el kiosco, ¿sí? Es una oración que uno puede verificar si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso, entonces es una proposición fáctica. Si por otro lado es una opinión o un juicio de valor, será otra cosa, pero no proposición fáctica en los términos de litigación. Por eso yo quería reforzar con ustedes estos conceptos porque a veces los litigantes pecamos de hacer valoraciones en la presentación del caso o en cómo abordamos el hecho. Por eso me parece interesante, digamos, cómo podemos abordar un caso penal que es a través de elementos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, los cuentos infantiles, ¿no? O las novelas. Si ustedes ven, los cuentos en general se dividen, o las novelas se dividen en capítulos. Cada capítulo tiene un nombre que le da como, sería como un resumen, si se quiere, de lo que va a abordar ese capítulo en específico. Bien, concretamente, los capítulos son bloques de información que nos sirven a nosotros, los litigantes, porque nos permiten organizar un relato. Cuando nosotros nos toque litigar un caso penal, nuestra tarea va a ser no solo identificar primeramente si hay un hecho, o sea, si hay un acontecimiento histórico. En segundo lugar va a ser, bueno, cómo yo armo las proposiciones fácticas que dan cuenta de ese hecho desde el rol que me toca cumplir, o sea, como fiscal o defensor. Y otra gran tarea que voy a tener es cómo voy a organizar toda esa información, que nosotros vamos a ponerle el nombre de capítulos o que son bloques de información, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque cada caso no se litiga igual. Los hechos están atravesados por circunstancias específicas y también por móviles diferentes, ¿sí? O sea, nosotros en general cuando abordamos los cuentos infantiles, nosotros tenemos la introducción, el desarrollo y el desenlace. Esa sería una manera ordenada de organizar el relato. Pero no necesariamente nosotros presentamos los casos de ese modo. Bien, por ejemplo, pensemos en un caso de legítima defensa, ¿no? Hay alguien que mata a otro porque se estaba defendiendo. Bien, el hecho ya llega a juicio oral tratando de resolver si hubo un caso de homicidio o un caso de legítima defensa. Entonces ya el caso empieza por el desenlace,
porque hubo una muerte, hubo una persona que mató a otra. Ahora, la tarea del litigante va a ser cómo yo presento mi caso desde la óptica de la fiscalía o de la defensa para que se entienda que mi versión de los hechos, que sería la teoría del caso. Para la fiscalía va a decir, acá hubo un homicidio, hubo una conducta exterior que causó un resultado, que estuvo movilizado por una intención de matar y que privó de la vida a un hombre, por ejemplo. Y del lado de la defensa no va a cuestionar que hubo una muerte en el caso que estamos planteando, sino que lo que va a tratar de demostrar con su teoría del caso es que estaban dadas todas las condiciones para que una persona se defendiera, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos distinguir las funciones, digamos, de las proposiciones fácticas, la importancia de trabajar en capítulos y luego cómo cada caso nos va a desafiar a cómo presentamos la información. Ahora la diapositiva que están viendo es un poco lo que yo les vengo diciendo, ¿no? Que la importancia de poder trabajar con capítulos, ¿sí? Con títulos, o sea, radica en que como yo tengo que como litigante, tengo que comunicar cómo sucedieron los hechos, es importante que yo dé una información que sea clara, ¿sí? Entonces tengo que seleccionar de toda esa información, bueno, cuál sería la manera más clara de presentar ese caso, luego cómo lo presento de manera persuasiva, ¿sí? Y después vamos a ir viendo a lo largo del curso que hay otras cuestiones más que vamos a tener que tener en cuenta para presentar el caso. Y hay otro concepto que tiene que ver con la estrategia, ¿sí? La estrategia, uno no puede dar una estrategia unívoca para todo caso penal. ¿Por qué? Porque justo por esto que les decía antes, porque todos los casos están atravesados por circunstancias divergentes, ¿no? Pero sí es importante que si yo no puedo ir al juicio oral sin estrategia. Se supone que si yo voy a un juicio oral, yo ya tengo trabajada mi teoría del caso y ya sé lo que le voy a presentar al juzgador. Y esa teoría del caso va a tener que regir todo el debate oral. Desde que yo empiezo el juicio hasta que termino, sobre todo si soy fiscal, voy a estar obligado a tener que cumplir con todas las promesas del hecho. Bien, esto lo vamos a ver cuando veamos juicio oral, pero nosotros abordamos la clase pasada, digamos, de una manera rápida, que cuando se termina la investigación penal preparatoria, llega un momento en que el fiscal tiene que decidir si eleva la causa a juicio o si no hay causa penal posible y termina, digamos, de otra manera. Bien, una vez que el fiscal considera que hay un caso para llevar a juicio, ya no puede investigar más y tiene que presentar su caso de modo estratégico. Por ejemplo, si el fiscal dice hubo un homicidio doblemente calificado, ¿sí? Por femicidio y por alevosía, la tarea del fiscal en ese momento va a ser no solo anunciarlo ni bien arranca el debate, sino también probarlo durante toda, digamos, la etapa de producción de la prueba. Bien, no puede anunciar algo y luego estar probando una estafa, por ejemplo. Eso tiene que ver con el principio de congruencia. Entonces sepan cómo la teoría del caso también nos ordena. Ahora, la Yo la clase otra pasada... noche estuve leyendo, profe, Sí, disculpe que la molesté, estuve sí, leyendo el sí, caso ese que usted nos mostró del supuesto homicidio que desapareció el cuerpo que no se vio, ¿no? Las declaraciones son muy, muy pesadas de cada uno, ¿no? Que las llamadas, que las sí. presentaciones de los telefónicas, la verdad que llegó un momento que me Bien, mareé, sí. Sí, era... Bien, sí, yo por eso, igual ahora guardate los comentarios, Lino, para ahora la segunda parte de la clase, porque ahí estaría bueno escucharlos a ustedes acerca de cuáles son las impresiones del caso. Pero yo les advertí además que era un caso medio pesado, que traten de tomárselo con tiempo y demás, porque es un caso complejo. Y complejo por algo que vamos a ver hoy, que tiene que ver, es complejo por el tipo de prueba que se maneja, ¿sí?
que exige por parte de los litigantes otro tipo de formación, una formación, si se quiere, más exigida. Bien, vuelvo. Nosotros en la clase pasada habíamos hablado sobre la teoría jurídica, ¿no? Habíamos hecho una suerte de selección de cuál sería la teoría jurídica que yo aplicaría a un caso penal. Les puse el ejemplo del caso de Mariana Montes, bien, entonces, en donde todos tratamos de ir analizando cuál era el hecho, cuáles eran las proposiciones fácticas de algún modo, cómo esas proposiciones fácticas tenían correlato en un tipo penal. Nosotros dijimos, bueno, era un caso de un caso específico de delito cometido por funcionario público, ¿no? De la privación legítima de la libertad, y fuimos llenando, hablando primero de proposición fáctica, de cómo esa proposición fáctica integraba algún elemento de la teoría jurídica. Y luego en una tercera columna empezamos a hablar sobre cuáles serían los posibles elementos probatorios para sustentar la hipótesis fáctica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo seleccionamos una teoría jurídica? Es decir, nos llega un caso a nuestro estudio y tenemos que dar una respuesta. Acá vamos a tener que tener en cuenta dos cuestiones para nosotros poder dar una respuesta jurídica. Los hechos, que es un poco de lo que venimos hablando, las proposiciones fácticas que se desprenden de ese hecho, o sea, cómo yo trabajaría ese relato. Después vamos a hablar en otro momento del test de la superposición, que está relacionado con proposiciones fácticas. Por ahora solamente quédense con la idea de que cuando hablamos de proposiciones fácticas también vamos a tener que tener en cuenta el test de la superposición. Y por otro lado vamos a tener que tener en cuenta, para poder elegir cuál es la teoría jurídica más adecuada para nuestro caso, cuáles son las evidencias para el caso concreto. Que de acuerdo a nuestro sistema de enjuiciamiento en Provincia de Buenos Aires, rige el principio de libertad probatoria. Esto es importante también porque, ¿se acuerdan que yo les dije que de acuerdo al sistema de enjuiciamiento en donde se encuentra incurso nuestro caso, vamos a ver cuáles son las reglas para poder presentar la evidencia? En los procesos de corte inquisitivo, ¿sí? Como por ejemplo el Código de Procedimiento en materia criminal, que es el anterior al Código Levene, bueno, estaba el principio de prueba tasada, en donde se fijaba de antemano qué prueba, digamos, probaba tales hechos. Es decir, para probar un hecho es necesaria la presencia de dos testigos, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros pasamos a un código que lo que está diciendo es que los hechos, uno para probar un hecho tiene libertad probatoria, nos está diciendo no hay de antemano ningún manual para presentar la prueba. Pero sí nos van a poner limitaciones. ¿Cuáles? Y las que venimos arrastrando desde las primeras materias de la carrera, que son las de corte constitucional y convencional. Por ejemplo, todo lo que está Una puede vinculado ser con... no Sí, declarar contra uno mismo, por exactamente. ejemplo, un imputado. Bien, exactamente. Bueno, esas serían limitaciones a la libertad probatoria. Lo mismo en la imposición de torturas para obtener la confesión. Lo mismo lo que está vinculado con la prueba ilícita. Por ejemplo, yo como fiscal intervengo, me hago pasar por un cliente y voy a un lugar del hecho y el imputado hace una suerte de declaración y yo la uso sin cumplir ningún protocolo y la uso en su contra. De acuerdo a la prueba en sí, va a tener que pasar por determinados filtros para poder ser admitido en juicio. Todos esos, digamos, esos modos de que la prueba ingrese a juicio, vamos a ver que hay un momento específico en donde todo eso se va a discutir, que es la audiencia preliminar, que sería en Provincia de Buenos Aires, o bien la audiencia de control de la acusación en el Código Procesal Penal Federal nuevo, ¿sí? Entonces, recuerden las etapas: investigación penal preparatoria, después cuando se eleva la causa a juicio tenemos la etapa intermedia, la audiencia de control de la acusación o de la audiencia preliminar, en donde se hace este control sobre la prueba que se admite para el juicio propiamente dicho,
y si hay un veredicto, una sentencia, la etapa de ejecución de la pena. Bien. Ahora bien, vamos a dedicar, a partir de aquí, a abordar todo lo que No sé, tiene que ver perdón, ¿todo con, esto en provincia de Buenos Aires? en Provincia de Buenos Eh, Aires tenés investigación penal preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y etapa de ejecución de la pena. Es muy similar al Código Federal Nuevo, lo único que cambia es el nomen iuris sería. Para la audiencia donde uno discute la prueba en sí misma, en Provincia de Buenos Aires se llama audiencia preliminar. En el Código Federal Nuevo es audiencia de control de la acusación. Son muy parecidas y suele discutirse todo lo que tiene que ver con admisibilidad probatoria. Bien, ok, gracias. no, por favor. Bueno, a partir de aquí entonces vamos a trabajar con el concepto de evidencia y su clasificación, ¿no? Recuerden que yo reservé la palabra evidencia para la etapa previa al juicio oral, es decir, para la etapa de investigación penal preparatoria y etapa intermedia, y que luego vamos a poder hablar de prueba cuando estemos en el momento del debate y la acusación haya podido presentar su prueba y la defensa haya podido contraexaminar o contrainterrogar o tener control sobre esa prueba presentada por la acusación. Vamos entonces a... Telma, Sí, perdón, te hago una consulta. En la etapa de IPP, ¿evidencia sería lo mismo que elementos probatorios? sí, Perfecto, gracias. bien. Sigamos. Me desconcentró que me diga Telma. Los que me conocen me dicen Vero, entonces es como que Telma. Perdón, ¿eh? Perfecto, para la próxima ya lo tengo en cuenta. No te estoy retando, pero me descolocó un poquito nada más. Bien, volvamos. Dijimos que íbamos a hablar sobre la evidencia y en este contexto es importante que nosotros manejemos cómo se clasifica esta evidencia, ¿sí? Digamos, el libro de referencia fue el de Moreno Holman y en una segunda parte el código de Hauchen, ¿sí? El de Moreno Holman ustedes lo tienen porque se los compartí por WhatsApp y el de Hauchen ahora les comparto la cita correspondiente. Bien, de acuerdo al contenido, ¿sí? Nosotros podemos hacer una primer clasificación. Perdón, van a ser dos, según el Perdón, contenido Vero, que le y según... interrumpa. ¿El de Holman tiene, puede ser que tenga 16 megas? Puede ser porque Porque es no un me lo libro permite entero. bajar, no me lo permite bajar, que como que es Este. muy pesado, sí. Y no lo pude bajar, intenté por Word, por PDF y no me lo baja, Bueno, no lo pude leer. después voy a ver si te lo puedo compartir por privado, tal vez en una versión más comprimida, menos Bueno, pesada para descargar. Avisa, igual gracias. escribime por si me llego a olvidar. Pero Bueno, A bueno, mí también, profesora, ¿me lo podés compartir? sí, yo lo compartí en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, sí, Está porque no lo tengo. No, bien. porque yo no lo tengo. En el grupo de WhatsApp, bueno, ahora después cuando termine la clase les mando por ahí y les vuelvo a compartir el link de acceso al libro, ¿sí? Entonces Bueno, tomo nota. gracias. No, por favor. Bien, seguimos. Les decía que tenemos que clasificar la evidencia. Una primera clasificación sería según el contenido y la otra sería según la relación con los hechos a acreditar. Vamos con la primera clasificación. La evidencia según el contenido nosotros tenemos evidencia afirmativa, evidencia de refutación, evidencia explicativa. Ahora los vamos a ver igual. Evidencia emocional o persuasiva y evidencia de credibilidad. Vamos con este primer grupo.
La evidencia afirmativa va a recaer sobre hechos que tienden a demostrar con exactitud una proposición fáctica. Por ejemplo, en un delito de robo, ¿sí? Supongamos una mujer está con su cartera y está esperando el colectivo y viene alguien y le arrebata la cartera. Hace la denuncia, le toma declaración el fiscal y la víctima dice, yo estaba ubicada en la esquina de 747 tomando el colectivo, vino un hombre, me arrebató mi cartera, ese hombre portaba ropas oscuras y me apoyó algo que parecía un arma. Bien, bueno, esa evidencia es afirmativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca acreditar una proposición fáctica. En este caso concreto es una testigo, al menos la víctima, recuerda todo el hecho, entonces seguramente va a demostrar varias proposiciones fácticas, ¿sí? Después, eso es por ponerle un ejemplo, pero después tenemos otro tipo de evidencia, que es la de refutación, ¿sí? Eh, Piensen en esto, antes de entrar en lo conceptual. Supongamos que tenemos un caso de abuso sexual, ¿sí? Y se encuentran semen, ¿no? Y tenemos el informe de la asesoría pericial que da cuenta de que hay rastros de ADN que vinculan a determinada persona. Esa sería la prueba de cargo de la fiscalía. Bien. Y esta persona que viene imputada por un hecho, supongamos de abuso sexual con acceso carnal, el defensor propone, supongamos, un perito de parte que viene a desacreditar los resultados de ese peritaje, ¿sí? O viene a marcar que hay un margen de error mayor al postulado por el perito oficial. Bien, entonces, en ese sentido, esa sería una evidencia de refutación. ¿Por qué? Porque lo que busca es, tiene como fin negar la existencia de una proposición fáctica alegada por la contraria, aun cuando no sea parte de nuestra narración afirmativa, por ejemplo, el informe pericial. Supongamos que en este ejemplo que yo les puse, la fiscalía imputa a Juan y el defensor de Juan dice, no, Juan no fue porque ese día estaba en otro lugar, no estaba ahí. Pero además, yo voy a traer un perito y ese perito, al dar las conclusiones, dice que hay un margen de error en cuanto a los resultados. Bien, que el resultado no es 100%, que tiene un margen de error, no sé, supongamos superior al 30%. Bien, entonces, si bien la teoría del caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, es decir, Juan no fue porque estuvo en otro lugar, ¿sí? Va a producir en el debate evidencia de refutación, que lo que busca que es controvertir o quitar peso a las proposiciones fácticas de la acusación, a las proposiciones fácticas de la acusación. ¿Sí? Podría ser que quiere cambiar lo que están diciendo de que fue Juan, entonces lo pone en duda el defensor al decir que Juan estaba en otro lado. Lo Exactamente. Está bien. Bien. O sea, en el ejemplo que les puse, nosotros tenemos, dentro de la evidencia de refutación, tenemos dos subclasificaciones. La evidencia de refutación como simple negación y la evidencia de refutación de negación por conclusión. Bien, en la negación por conclusión, como bien señala el Power, no se ataca la evidencia, sino sus conclusiones o razonamientos a partir de esa evidencia. Bien, en el ejemplo que yo les puse, no se controvierte que hubo una muestra, que hay semen, ni tampoco que se hace un peritaje respecto a ello. Lo que se pone en discusión es si es la única conclusión posible o si hay otra conclusión alternativa. Bien. Distinto es el caso cuando se usa la evidencia de refutación como simple negación, en donde nosotros tenemos un contrarrelato a una proposición fáctica. Supongamos en el caso primero de la chica que está en la parada de colectivo esperando el micro.
está con la cartera. Y recuerden, ella dijo, yo estaba esperando el micro y vino un hombre, me pareció que me apuntó con algo y me arrancó la cartera. Supongamos que hay otra persona que declara y que también está en el mismo lugar y dicen, miren, yo de todo el tiempo que estuve esperando con ella el colectivo, nunca se acercó nadie a ese lugar, ni entabló conversación con ella. Bien, esa sería una evidencia que es de simple negación, que lo que busca es negar lo afirmado por una testigo, en este caso, negar una proposición fáctica, negar la existencia de una proposición fáctica, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, después tenemos la evidencia explicativa. La evidencia explicativa, perdón, tengo algo en el chat. Pensé que era una pregunta. La evidencia explicativa está vinculada con los esfuerzos que hace el litigante para una mayor comprensión de alguna parte de los hechos. El ejemplo que les puse es, por ejemplo, el robo a un comercio a las 21 horas, que normalmente cierra a las 18 horas. Entonces, supongamos que, no sé, tenemos el kiosco de la esquina que siempre cierra a las 6 y hay un día en particular que cierra a las 9 de la noche y es algo totalmente inusual. Y el día que se queda abierto hasta las 9 de la noche, lo asaltan. Entonces, la evidencia explicativa tiene que ver con que el litigante lo que pretende demostrar es por qué el kiosco estaba abierto después de las 6 de la tarde y hasta pasadas las 9 de la noche. Bien, no necesariamente tiene que ver así, se da en algún supuesto en particular, ¿no? En donde alguien usa la evidencia explicativa. Evidencia emocional o persuasiva tiene que ver con la situación en la que el litigante introduce valoraciones o percepciones de la realidad, ¿no? Acá, bueno, los que ya han cursado conmigo, yo este ejemplo ya lo he puesto varias veces, pero bueno, acá sucedió un caso en la ciudad de Mar del Plata de una persecución que se da en la vía pública, ¿sí? Imagínense la situación de una camioneta con dos personas a bordo, un hombre y una mujer, un hombre manejando y la mujer en el lado del acompañante. Y luego en una moto también un hombre y una mujer, el hombre manejando y la chica agarrada en la parte de atrás. Bien, bueno, este es un hecho que sucedió en Mar del Plata hace 2, 3 años atrás, y en donde a raíz de una discusión que se da entre los conductores de los vehículos, entre el de la camioneta y el de la moto, se dicen groserías y demás, y entonces el de la camioneta empieza a perseguir al de la moto. Escala el nivel de violencia, el dueño de la camioneta persigue a la moto, se baja, tenía un cuchillo en la camioneta, se dirige hasta donde está el de la moto y le da 5 puñaladas y se da la fuga. Bueno, en este caso se litigó en un juicio por jurados y quien tenía el cargo de particular unificado, que como ustedes saben, el particular unificado es un acusador particular que a veces suele acompañar a la acusación fiscal, no es un sujeto necesario, puede estar o no estar y que representa mayormente los intereses de la víctima, en este caso los padres del chico que murió y la novia del chico que murió. En este caso concreto, ¿qué hizo el particular unificado, el abogado? Una parte del juicio la dedicó a examinar, es decir, a hacerle el examen directo a la sobreviviente, es decir, a la novia que iba de acompañante en la moto, ¿sí? Que relata cómo fue que murió su prometido. Entonces lo que dicen es, nosotros nos íbamos a casar dentro de un mes, pasó este loco que nos discutió, nos corrió y mató a mi novio. Entonces, digamos, esa evidencia emocional o persuasiva, o sea, hablando mal y pronto, ¿hay un homicidio? Lo hay, con o sin el hecho de que se iban a casar. Pero ¿qué sucede? Al litigante le interesa que esos elementos queden en evidencia, ¿para qué?
para poder conectar con el jurado. Bien, entonces, forma parte el relato de la víctima secundaria. O sea, la víctima no es solo quien muere, sino sus deudos. O sea, su familia, padre, madre, concubina, esposa, futura esposa y demás. Entonces, sepan que mayormente se usa la evidencia emocional o persuasiva para poder empatizar con el jurado y de algún modo lograr que el jurado tome una solución favorable a su teoría del caso. ¿Sí? Como por ejemplo el polémico caso del juicio de Maradona, tal vez un poco más cercano a ustedes, el primer juicio, quiero decir, que esto lo pasaron por la corte y demás, en donde el fiscal lo que hace es, que igual después vamos a ver si es correcto o no, pero ni bien arranca el debate oral, exhibe una foto de Maradona, con los, digamos, cómo encontraron a Maradona muerto en ese momento, con todo un abdomen hinchado, una panza bastante importante, diciendo así mataron a Diego Armando Maradona. Bien. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Andrea, perdón, sí. ¿Qué querías? ¿Tenías la mano levantada? ¿O se te escapó? Ah, por ahí se le escapó la mano y... Bueno, bueno, a ver. Hola, profe. Perdón, no voy a prender el micrófono. Yo quería Sí. preguntarte si esto de la evidencia emocional, este es aplicado al juicio por jurados, eh, porque, digamos, ante un tribunal compuesto por jueces, únicamente esto no valdría lo mismo, o sí. Y en principio, ¿se acuerdan que está lo de la libertad probatoria? Se supone que dentro del proceso penal hay etapas que están para cumplir cierta finalidad, ¿no? Se supone que en la etapa anterior al juicio, en esta audiencia preliminar, que si llegamos vamos a ver, en esta audiencia preliminar se discute cuál es la prueba pertinente para el caso y relevante, ¿sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces esos planteos se hacen en la instancia de la audiencia preliminar, por ejemplo, la fiscalía o en este caso el particular unificado quiere introducir el relato de la sobreviviente, digamos, para que cuente ese hecho, ¿sí? Y la defensa se opone y el juez tiene que resolver. Y cuando resuelve favorablemente al planteo de la acusación, es decir, que esa información ingrese, ¿sí? Si la audiencia realmente cumpliera con su cometido, habría información que no tendría que entrar. Pero si entra porque hay una resolución judicial que así lo admite, entonces en el juicio oral esa información tendría que aparecer. Bien, eh, esto aplica tanto para juicio por jurados como para jueces profesionales. En ambos, la verdad es que suele estar mayormente en juicio por jurados, sí, mayormente, porque justamente lo que se busca es poder conectar con el jurado para tener una decisión favorable a la teoría del caso que están planteando. Sí, los jueces, digamos, profesionales, ya llega un punto en que hay cuestiones que no las van a valorar de la misma manera o que incluso van acortando cosas, ¿no? Y esto no quiere decir cercenar el derecho de la defensa, pero muchas veces, por ejemplo, sucede que en los juicios orales reales vienen las madres de los imputados y se quedan, pretenden hablar como una hora acerca de, supongamos es un imputado por un robo, ¿no? Y viene la madre, ofrecida por la defensa, por supuesto, para hablar sobre la historia de vida o dar un testimonio conceptual del imputado. Entonces empiezan a hablar acerca de cuándo nació, cómo era, cuando tenía 5 años, cuando tenía 14 y demás. Bueno, llega un momento en que el mismo juez la va cortando. Está bien que después tenemos que discutir hasta dónde puede ir el juez con el cercenamiento, ¿no? O haciendo preguntas, ¿no? Esto después lo veremos, pero ya los mismos jueces profesionales dicen, bueno, señor fiscal o señor defensor, vaya al punto o redondee, ¿bien? Pero sí, te tomo que sí, mayormente la evidencia emocional o persuasiva se hace uso en los juicios por jurados. Bien, Perfecto, siguiendo con la gracias. exposición. No, por favor. Siguiendo con la exposición, después vamos a tener que tenemos evidencia de credibilidad, que es aquella que está destinada a darle, si se quiere, fiabilidad a un medio de prueba específico. Por ejemplo,
Después lo vamos a ver cuando veamos prueba pericial. Cuando nosotros tenemos que ver, por ejemplo, un caso de homicidio, y hay una persona que está muerta, mayormente se llama al testigo experto, o sea, en realidad al perito, ¿sí? De la asesoría pericial para dar cuenta de cómo se encontró el cuerpo, en qué horario murió y cuál es la causa de muerte. Pero previo a ello, antes de que el perito se expida sobre todo eso, es importante que nosotros como público y los litigantes como un esfuerzo más para convencer al jurado de por qué les tiene que creer, dedican una parte importante en su examen directo a acreditarlo, ¿sí? ¿Qué significa acreditar? Dar cuenta de quién es esa persona en cuanto a su formación académica. No es lo mismo alguien recién recibido que está trabajando en la asesoría pericial a alguien que tiene 20 años como director de la asesoría pericial y dos máster, no sé, en medicina forense y psicopatología, supongamos. Bien, entonces, en evidencia de credibilidad entra todo aquel medio de prueba que tiende a enfatizar algún aspecto, ¿sí? De algún elemento probatorio. En el caso del perito que les estoy mencionando, todas las preguntas que el litigante le haga al profesional acerca de dónde estudió, con cuánto promedio terminó la carrera, cuántas especializaciones tiene, hace cuánto que ejerce, cuántos casos tuvo a lo largo de su vida, eso, no, eso sigue siendo parte de la evidencia, pero en este caso no del hecho en sí, sino de la credibilidad quién, del testigo, de por qué ese testigo es idóneo para expresarse sobre tal o cual punto del caso, ¿sí? Y créanme que esta evidencia de credibilidad para algunos testigos, como el que les estoy mencionando, es muy importante, ¿sí? Sobre todo porque van a ver que hay casos en donde justamente cuando se trata de casos de perito contra perito, ¿no? Como el caso del ADN que les puse recién, ahí no alcanza solo con las conclusiones a los que llegue un perito u otro, sino también con los antecedentes académicos que tuvo, su trayectoria profesional y también sobre si estos testigos expertos, estos peritos, han tenido formación continua, formación actualizada. Ustedes saben que en materia de ciencia hay algunas cuestiones que ya se dejaron de usar y avanzamos en términos de conocimiento. Por ejemplo, en la época del Lombroso, el Lombroso que hacía antes medía, ¿no? Las dimensiones del cráneo para ver si se trata de un hombre delincuente o no. Bueno, eso ya no se aplica más. Entonces, alguien que venga a decir que una persona pudo haber cometido un hecho por las dimensiones de su cráneo, bueno, está desactualizado y seguramente nadie va a confiar en las conclusiones de ese profesional. ¿Bien? Esto simplemente para poner un ejemplo, pero lo mismo sucede si se trata de un testigo que previamente ha intervenido en otros juicios orales, también en su rol de testigo, pero ha incurrido en el delito de falso testimonio o ha sido denunciado por el delito de falso testimonio y demás. Eso después lo vamos a ver en cada caso concreto, pero sepan que, digamos, estas son posibles funciones que tiene la evidencia, en este caso evidencia de credibilidad. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta para hacer? ¿No? No, pero no, al contrario. Este, recuerde que en el primer taller que tuvimos, Ujú. cuando la conocimos, ¿quién ganó por parte de la fiscalía? El perito. El ¿Se perito, acuerda? sí. Le En ganamos a ese, Jorge sí. en ese caso. Era un perito que sabía mucho y que tenía muchas credenciales. Sí, sí. A ver, ahí medio que se me tildó. Espérenme un segundito. Ahí está. Bien. Eso como dentro de la primera clasificación serían esas cinco subclasificaciones. Ahora, dentro de la segunda gran clasificación, que es la evidencia según su relación con los hechos a acreditar, tenemos de dos tipos. La evidencia directa y la evidencia indiciaria o circunstancial. La evidencia directa es aquella que es autosuficiente, es decir, que no requiere de nada más externo a ella para tener por acreditado un hecho. Bien, sería el caso, el supuesto del testigo directo, que ve cómo asaltan a otra persona.
lo vi yo a través de mis ojos, no hay ningún intermediario. Yo lo vi que el chico se le acercó a la chica que estaba en la parada, le apuntó con un arma y se llevó la cartera, ¿no? Esa sería evidencia directa. Ahora bien, supongamos que, perdón, ahora vamos con el segundo, con la evidencia indiciaria o circunstancial. La evidencia indiciaria o circunstancial no es autosuficiente. Es decir, si bien puede llegar a acreditar un fragmento de una proposición fáctica, por sí sola no llega a comprobarla. Es decir, yo voy a necesitar de varias evidencias indiciarias, ordenarlas para luego llegar a una conclusión, ¿sí? Es decir, estarían los elementos de prueba, que sería la evidencia indiciaria, el nexo mental, que sería la explicación del litigante y cómo es que se interpretan ese conjunto de indicios, para luego llegar a la conclusión. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos y también con el caso que tenían para leer para hoy. Acá. Acá les decía, bueno, en el caso del concepto que da Hauchen, en el año 2017, Tratado de la Prueba Penal en el Sistema Acusatorio Federal, dice que los indicios son fragmentos de prueba que deben ser completados con otros elementos, ¿sí? Esa es la definición de indicio. Y ahora en particular, lo que a mí me interesa ver con ustedes desde lo conceptual es la clasificación de los indicios. ¿Para qué? Para que luego, cuando nos encontremos con el caso, el de la sentencia, quiero decir, nosotros podamos identificar estos tipos indicios, ¿sí? Bueno, solo por nombrar algunos, algunos autores coinciden en la misma clasificación, otros le van agregando, le van quitando nombres, pero sepan que podemos reunirlos aquí, de este modo. Nosotros cuando hablamos de indicio de presencia o de oportunidad física, tenemos que tener en cuenta que se refiere a cuando un elemento de prueba tiene cercanía con el lugar del hecho. Es decir, pensemos en esto. Ahora después igual hablamos no quiero meterme en el caso, quiero decir algo que no sea el caso, así ustedes lo pueden desarrollar. Pero supongamos que asaltan un kiosco y dentro y cerca y que asaltan un kiosco y que a pocas cuadras del kiosco hay una villa miseria, ¿no? O hay un lugar carenciado, ¿bien? Y a una persona que se le imputa el hecho, vive ahí nomás, vive en ese lugar y vive a 2 cuadras del hecho. Y estaba, digamos, a 2 cuadras del hecho y en horas cercanas al momento del ilícito, supongamos, no sé, 5 de la tarde, ¿bien? Si bien no hay nadie que lo haya visto en la escena del crimen, es decir, robando el kiosco, sí lo ven a 2 cuadras y corriendo, por ejemplo, sin ningún motivo, y mirando para todos lados. Bien, bueno, ese sería un indicio de presencia o de oportunidad física. Y justamente porque si bien no nos alcanza para tener por probado el robo, si yo analizo ese elemento con otros elementos de prueba, yo puedo llegar a la conclusión final de fulano participó del robo, ¿sí? Después tenemos el indicio de participación en el delito, que esto tiene que ver, por ejemplo, con los casos de flagrancia o cuasi flagrancia. De flagrancia, ustedes recuerdan, la flagrancia es cuando encuentran a una persona cometiendo el hecho, que lo ven. La cuasi flagrancia y también el caso de la flagrancia ficta se refiere a momentos posteriores al hecho, es decir, supongamos en el caso del robo, una persona comete un hecho y no lo ve nadie, pero a las 3 cuadras es visto corriendo, por ejemplo, con una mochila y desprendiéndose de cosas, ¿no?
El hecho de que se esté desprendiendo de cosas y las tire en la vía pública, digamos, un observador objetivo creería que en general nadie va por la calle tirando cosas en la vía pública, y menos corriendo. Entonces eso daría cuenta de que se puede tratar de alguien que escapa de algo y que se quiere desprender de cosas. Entonces, eso sería un indicio de qué, de que participó en el delito, ¿sí? Porque lo encuentran a escasos metros del lugar y además desprendiéndose de cosas y justamente de cosas que se vendían en el kiosco, ¿sí? Lo mismo podría hacer si a una persona le encuentran restos de sangre o de manchas pardo-rojizas, como suelen decir los informes periciales. Bueno, si yo veo a alguien que tiene restos de sangre y a mí me da la impresión de que o se cortó o acaba de participar de un hecho en donde justamente hay alguien que salió lastimado. Después tenemos indicios provenientes de su personalidad, que esto, eh, por ahí pensémoslo en los casos de violencia de género. En los casos de violencia de género, mayormente o sea, cuando hay un hombre imputado por un hecho de violencia de género, supongamos lesiones en contexto de violencia de género, abuso, homicidio y demás, en contexto de violencia de género, ¿cuál sería un indicio proveniente de su personalidad? Un hecho que sucede ahora, por ejemplo, en el 2026. Bueno, un indicio de que pudo haber cometido el hecho es que hace 2 años atrás, este imputado por este hecho actual tuvo una relación de pareja en donde era muy celoso, seguía a su pareja a todos lados, no la dejaba en paz, discutían todo el tiempo en la vía pública. Bueno, esas circunstancias que en principio parecen aisladas, uno podría tomarlo como un indicador de qué, de violencia. Bien, entonces sería un indicio que proviene de la personalidad del imputado y que ahora se proyecta en un hecho nuevo, un hecho actual. Bien, ahora después vamos a ver cuáles serían los reparos a ese tipo de información, pero sepan que es importante que cuando nosotros hablemos de indicios que no tenemos que perder de vista qué es lo que se pretende probar. En el ejemplo que les estoy poniendo, se trata de que por qué una persona, un hombre, pudo haber cometido el hecho. Y porque tiene una personalidad violenta, es una persona celosa. Con esta otra chica también tuvo una situación similar. Hay testigos que dan cuenta de que siempre peleaban por cuestiones de celos y demás, ¿sí? Después, otro indicio es el del móvil delictivo, que tiene que ver, por ejemplo, con los sentimientos de amor y odio, ¿no? O de que bueno, me debía plata y todo el mundo sabía que le debía plata y no le pagaba y tenía muchos acreedores, por ejemplo, y no le pagaba a nadie. O por ejemplo, puede ser el móvil delictivo tuvieron una pelea callejera o una pelea en la escuela. Es decir, hay un hecho anterior al hecho que se está investigando ahora que da cuenta de que existió un malestar emocional, un enojo, supongamos, que eso Profe, puede, sí, no sé quién habla. ¿y qué diferencia, yo Faustino, Ok, ¿y qué diferencia ok. tiene con la anterior, con la C? Claro, y porque el proveniente de su personalidad, acá igual tomé los de Hauchen, pero en la de personalidad tiene que ver con las conductas violentas que tuvo una persona en el pasado y que ahora se proyecten en el futuro. En el móvil delictivo puede suceder que no sea una persona violenta, pero que, por ejemplo, no sé, suponte, hubo una sucesión. Viste que en la sucesión los hermanos siempre se pelean, o en general se cree que los hermanos se pelean y uno de los herederos no recibió la parte que le correspondía. Y uno de los hermanos que se quedó con todo aparece muerto. Bueno, el móvil, ¿cuál sería ahí? La cuestión económica. Acá hay un enojo por una cuestión económica. Entonces, el móvil siempre obedece a dos razones o al odio o al amor o afinidad, pongámosle el nombre que ustedes quieran, pero esa sería la, la diferencia entre una y otra, ¿sí? Después Dale, tenemos, gracias. no, por favor,
Después tenemos los indicios de actitudes sospechosas, ¿sí? Que los indicios de actitudes sospechosas em, tienen que ver con cómo fue el comportamiento anterior y posterior al hecho. Que por supuesto esto vamos a tener que hacerlo con los reparos constitucionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando del caso de Mariana Montes, de la chica que era palpada por o que había sido detenida por dos oficiales de la policía? Un compañero justo había resaltado acerca de que las actitudes sospechosas habían sido prohibidas por la Convención Interamericana y que no es, digamos, no es un estándar probatorio admisible dentro del sistema convencional. Entonces, estamos hablando de fuera de esos casos, supongamos una actitud sospechosa anterior o posterior al hecho, ¿sí? Supongamos una persona aparece muerta, supongamos una persona estaba en pareja con otra, un chico y una chica. La chica aparece muerta y el novio desaparece. O sea, nadie puede afirmar que estuvo en el lugar del hecho, pero ni bien acontece el hecho, nadie lo puede ubicar, se va a Paraguay, por ejemplo. Bueno, ese es un indicio de actitud sospechosa. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno está en pareja y muere esa pareja, lo más normal es que participe del velorio, ¿sí? Se encargue de los restos, y si eso no acontece, bueno, podría llegar a ser un indicio de que ha tenido algún tipo de intervención en el hecho. ¿Sí? Y los indicios derivados de una mala justificación tienen que ver, por ejemplo, con los dichos de un testigo o del propio imputado, ¿sí? Que esto vamos a abordarlo del siguiente modo. Supongamos que el imputado en su defensa, en un acto cualquiera, le dice, no, yo no fui porque yo ese día estaba en la casa con mis padres. Y luego declaran los padres del imputado, dicen, no sé si mi hijo estuvo con nosotros todo ese tiempo que dijo estar. Entonces, se va entendiendo cuál es el caso, o sea, el imputado o un testigo dice, yo ese día no pude haber participado del hecho porque yo ese día estaba en otro lugar. Esa sería la prueba, digamos. Entonces, el dato corroborante serían los padres de esa persona. Después los padres declaran el juicio y dicen, ¿usted puede precisar los horarios en los que estuvo con su hijo? No, no lo recuerdo, no lo sé y demás. Bueno, entonces, si nadie puede acreditar esa teoría del caso alternativa que en este momento estamos viendo que se está dando en el caso, dice yo no fui porque estaba en otro lugar, bueno, esa mala justificación, ¿sí? Hace que uno pueda tomarlo como un indicio de qué, de culpabilidad, de que participó de algún modo en el hecho. Bien, bueno, todos estos conceptos teóricos los desarrollé simplemente para que ustedes puedan abordar el caso de hoy, que es la sentencia. Esperen que quiero minimizar esto, ahí está. Y en relación a los indicios, que esto también surge del libro de Hauchen, me interesa compartir con ustedes esto, que dice, un indicio mal interpretado o deficientemente esclarecido deja abierta la puerta para otra hipótesis diferente. Por ello, solo podrá considerarse culpable al acusado cuando los elementos indiciarios evaluados individualmente primero y luego de su conjunto conduzcan a que, según el curso ordinario de las cosas, necesariamente así debe concluirse. Es decir, para explicarles esto, cuando nosotros nos toca trabajar, nosotros cuando nos toca trabajar un caso, nosotros tendríamos que hacer un análisis de los elementos probatorios, tanto de la prueba directa como de la prueba indiciaria. Si yo veo que el caso es toda prueba indiciaria, todos elementos indiciarios, yo tengo que, si voy a ir a juicio, sea como fiscal o como defensor, yo tengo que trabajarlos durante el debate y tengo que poder unirlos, poder hacer conexiones entre un indicio y otro para llegar a la conclusión final que si yo soy fiscal y mi caso se basa en indicios, lo que yo pretendo es que la sumatoria de esos indicios tenga como resultado que el imputado mató a Pedro, por ejemplo.
La conclusión es que participó de un hecho criminal. No, no, por eso es importante que cuando nosotros tomamos un caso, ¿no? Podamos diferenciar este tipo de evidencia para ver cuán trabajoso puede llegar a ser probar un caso de estos en el debate oral. Bien. Además, por una cuestión que tiene que ver con esto que viene flotando en esta idea de los indicios, que el hecho de que alguien corra a toda velocidad en la vía pública tirando cosas de la mochila no necesariamente lleva a una única conclusión. Bien, eso, como yo les mencionaba, uno requiere de un razonamiento adicional. El razonamiento no puede ser, no, a mí me parece que estaba robando y nada más. Si yo tengo un caso de robo y lo único que tengo es eso y no tengo ningún dato corroborante, probablemente terminen absolviendo al desimputado. ¿Por qué? Porque ese indicio no puede ser corroborado de otro modo, salvo que, por ejemplo, yo tenga, en el ejemplo que les estoy poniendo, otro testigo que pueda decir, sí, además el chico que iba corriendo tenía deudas en el barrio. Entonces ahí son dos indicios, uno de oportunidad, que es el chico que está corriendo, y otro, el móvil, tenía deudas que pagar. Bien, entonces esos dos indicios yo los tengo que trabajar en el caso, tengo que ver cómo los voy a presentar, que voy a tener que producir prueba, y luego yo le voy a tener que dar la conclusión al decisor, y lo voy a tener que expresar, ¿sí? Seguramente eso me va a llevar una parte de hacer la producción probatoria, o sea, hacer los exámenes directos o los contras, según a con qué elementos se introduzca ese indicio, y luego en los alegatos de clausura, ahí dedicar una parte de mis alegatos a explicar por qué esos indicios me llevan a que Juan es culpable de este hecho. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, consulta, pregunta por hacer? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa, me estoy por quedar sin batería. Eh, por ahí lo que vamos a hacer es, para los que no leyeron el caso o para los que lo leyeron y quieren repasar, yo lo que diría es, fíjense, no sé si pudieron anotarlo, ir tomando nota, del caso que tenían para leer, si pueden identificar alguno de estos indicios que vimos recién. Yo, por ejemplo, les voy a dejar proyectado, esperen, les voy a dejar proyectado lo que vimos recién, la clasificación de los indicios. Ahí está. Para que ustedes hagan un recreo mínimo de 5 minutos, ¿sí? Para que ustedes en estos 5 minutos se organicen, repasen el caso o terminen de leerlo, lo que sea que les haya faltado, y podamos empezar a ver si en el caso que ustedes tenían para leer se da alguno de estos indicios, se dan todos, no se da ninguno, y bueno, escucharlos más que nada ustedes, a ver cómo reflexionan sobre las evidencias en sí, y si igualmente hubieran llegado a la misma conclusión de los jueces que resuelven este caso, ¿sí? Bueno, les doy 5 minutitos, me voy a hacer un cafecito, bueno, y el resto también, si lo quiere, lo puede hacer, y en 5 minutos nos vemos.
Bueno, ahí estamos de regreso. No sé si alguno necesita más tiempo, pero bueno, la idea, a ver, que mi intención ahora no es tomar examen del texto, sino simplemente que entre todos podamos reconstruir qué fue lo que pasó en el hecho antes de la decisión que toma el tribunal, como primero para sondear si todos pudieron encontrarse con la información, porque como les anticipé, es un caso difícil, es un caso pesado, son muchas abreviaturas de los nombres, eh, y sobre todo que la prueba que tiene este caso es compleja. Bueno, en este caso los escucho a ustedes acerca de, primero, de qué trata el caso. Eso sería como un primer eje temático y luego, bueno, cuál ha sido el tratamiento que se hizo de la prueba, ¿no? Y a qué conclusión hubieran llegado ustedes. El que quiera participar se desmutea y lo hace. Yo leí que había sido un caso de homicidio, que en realidad se resolvió sin lo principal que es el cuerpo material del delito, que es el cuerpo, Ujú. que se resolvió solo a base de indicios. Pero porque eran todos los que vos nombraste, habían todos, para mí que habían todos. No Bien, recuerdo los nombres de cada supuesto, pero eh, había por cercanía del lugar, por actitud sospechosa, no recuerdo qué otro más, pero habían todos. Por eso se bien, concluyó eh, la sentencia a las dos personas, una con más eh, pena que la otra. bien. Bueno, pero antes de entrar en la condena y en los indicios, ¿alguno pudo reconstruir cómo fue el hecho? O sea, si nosotros tuviéramos que trabajar con la estructura de teoría del caso, ¿no? Vamos por los hechos. ¿Qué recuerdan? Yo por lo que entendí, lo que explicaba el caso es que el señor B, quien es el autor principal del delito, quema a la víctima. Y todo esto con complicidad de C, que vendría a ser la coautora, que ella fue la quien lo ayudó a encubrir el delito y que no se entre nadie. Es lo que yo más o menos entendí. Y la víctima vendría a ser un amante del autor, por así decirlo, y que él la mató en una circunstancia de violencia de género. Bien. Eh, ¿Qué ¿Alguien más más puedo quiere agregar? decir? Eh, Sí. ¿Alguien más quiere agregar alguna circunstancia a la señalada por Juan, que señaló muy bien? mm, Pero no era que no se había encontrado el cuerpo. ¿Cómo relacionan el hecho en sí? ¿Cómo resuelve su señoría el hecho en sí? Si hasta donde Bueno, yo leí no se encontraba el cuerpo. bueno, es claro, eso también justamente para mí era medio dudoso, bien. porque en sí no se dice que se encontró el cuerpo. Es más, el cuerpo no se encontró y también se ponía medio en duda lo que decían de que se quemó, porque si lo hubiera quemado y no se hubiera ningún rastro del cuerpo, tendría que haber sido a una temperatura tal que, o sea, alguien se tuvo que haber dado cuenta y no había nada, al menos en el caso, sobre eso. Eso me parecía re Claro, raro, Mm. eso llegar a dijo esa la conclusión. coautora como para zafar. Sí, perdón, y estaba Ángela, ¿puede ser? Con la mano levantada. Ángela L. Hola, Está. ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, Buenas. yo coincido con los compañeros que técnicamente el cuerpo no fue incinerado porque bajo un informe supuestamente no hubiese tenido la capacidad de generar tal hoguera, por así decir. Como que simplemente lo desaparecieron y no se sabe qué pasó. No sé, ¿qué opinan? Pero yo entendí Yo eso, creo como que se puede llegar al caso de un homicidio porque, porque la pareja tenía su celular y empezaron a encubrirse mandando mensajes a su hermana. ¿Puede Ahí ser? está, ahí está. Eso. Bien, ahí aparece la figura del celular. ¿Que quién tenía el celu? Ambos. Creo que la tenía C, o sea, la coautora, la que... Buah. Para mí no sé si es una coautora, para mí es más una encubridora. Yo para mí no estoy de acuerdo con cómo la calificaron con el homicidio simple. Bien, Porque creo que si no si estoy errado, corríjanme, ella nunca vio el supuesto hecho,
por así Ujú. decirlo. Se dice que el autor lleva a cabo todo el plan y ella se juntó con él y ella actuando amenazada de que le dijo, si vos le contás a alguien te mato, ella lo ayudó a encubrir el hecho, o el supuesto hecho. Para mí también es Bien, encubridora. Estoy de acuerdo con el compañero. sí, La señora es la encubridora del hecho. No sé si me bien. equivoco. No, acá todavía no se equivoca nadie. A mí todavía no. A Aparte, ver, acá lo que por ahí resulta interesante, como antes de entrar a, digamos, si realmente el tribunal llegó a una correcta conclusión o no, es que se pueda dilucidar por dónde pasaba el caso, por dónde pasaba el hecho, ¿sí? Entonces, hasta ahora de lo que vengo escuchando, se supone que había dos personas, un hombre y una mujer, que ellos estaban en pareja. Acá Juan indicó que el hombre era B, así que vamos a poner que B es un hombre, y que C era la pareja formal, digamos, ¿sí? Bueno, la amante o la pareja paralela, como dice el caso, es Y, creo. Bien, entonces tenemos tres sujetos que participan de algún modo en un hecho, algunos en su carácter de sujetos perpetradores del hecho y otra en calidad de víctima, ¿sí? Entonces, eh, sí partimos de lo mismo que, pero no sé por qué estoy reproduciendo esto. Ahora les quería mostrar y se me fue. Bueno, sí partimos de la base de que no hay dudas de que ellos eran pareja, ¿sí? Tanto B como C eran una pareja estable. Y desaparece alguien que estaba vinculada sentimentalmente con B, que es el hombre. ¿Había un móvil? ¿Alguno de ellos tenía un móvil para pretender matar a Y o no lo había? sí, y dicen que él ejercía violencia de género contra ella Bien, y que habían celos, no sé de parte de quién. Que siempre le mandaba mensajes como insultándola, puede ser, que creo que se escribe, que lo escribe. Hay un texto del mensaje sí, donde lo escribe, donde por lo visto el chabón no sabía escribir muy bien, y donde creo que la amenazaba o la insultaba. sí, bien. O sea, si nosotros nos centramos en los indicios, ¿sí? De que hay una chica que está desaparecida y tenemos que atribuirle la culpabilidad a alguien, bueno, tenemos que elucidar si estas personas que vienen condenadas, en este caso por este delito, que es un hombre y una mujer, si los dos tenían un móvil, si solo uno de ellos lo tenían y si ese móvil era suficiente para movilizarlos a matar, ¿no? Direccionar su intención. Y en principio, pues, como bien señalan ustedes, en relación al hombre, sí, efectivamente, era una persona celosa que le insultaba, eso no sé si lo dice una prima o una hermana de la víctima, eh, que digamos conocía de esta relación, no sé si era paralela, pero sabía de que tenían un trato, La prima era, profe, la era la prima. prima. Sí, Bien, sí. bueno, Según bien los cómo audios, van, ¿no? Escritos, sí. bien. Ven cómo van surgiendo distintos sujetos. Ahora tenemos la intervención de un testigo, en este caso de la prima, que da cuenta de cómo era la relación entre uno de los coimputados y la víctima. Bueno, y sería, ¿y C tenía algún móvil para querer deshacerse de ella, de la víctima? Creo que sí, creo que hay una parte que explica que ella tenía, como que se le inculpa de que ella quería matarla, la chica, para así el B no estaba con nadie más, porque ella no amaba tanto y hasta hay un momento que dice que C declara que sin coso, sin B, ella no podría vivir, no lo podría soportar, digamos. O sea, como que ella necesitaba siempre estar con B y bueno, y podría decirse que para, para llegar a su cometido de estar con B, mató a N, mató a la víctima, Exacto. digamos. Mató a Y, Para mí, sí. la amante estaba tan enamorada de B que
lo quiso sacar a la chica, la víctima, del camino para poder ocupar ella el lugar con B, para ser la única amante, la única amor de B, que no haya nadie más en su camino. Eso es lo que yo Claro, entendí. como que a su pareja actual, a la pareja formal, digamos, le molestaba la presencia del amante y que ese podría haber sido un móvil para deshacerse de ella. Claro, claro. Bien. Bueno, acá con estos primeros datos que van surgiendo, a mí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta de que es un hecho complejo. Bien. Complejo primero porque pensemos como fiscales. A nosotros nos viene un caso así, instruyó otra persona y tenemos que ir a juicio con este caso. Bueno, el primer inconveniente que tenemos es que cómo vienen imputados los hechos. El hecho es un homicidio agravado. En el caso del Sí, hombre, en caso de relación de pareja y por violencia de género. claro, él viene imputado como coautor de homicidio, como había señalado el compañero, doblemente agravado por género y por femicidio. Bueno, y la sentencia dice en concurso real con este Leonato, y que en realidad ese hecho es el que menos nos importa, porque lo que le imputan ahí es que se robaron un caballo y lo estaban vendiendo. Ah, Es la venta de la cosa hurtado robada, ¿sí? sí, que era una manera de comprar los testigos. Y los testigos dieron Claro, una falsa declaración. La claro, declaración, no sí. una falsa prueba, digamos. Sí, exactamente. Y después a la mujer, o sea, a la pareja formal, a C, le imputan solamente el delito de homicidio simple, sin los agravantes, en primer lugar. Después hay uno más que aparece al principio, que es SRB, que es absuelto por encubrimiento, que ese todavía no dilucidé quién es, pero no importa, ya lo vamos a dilucidar. Es difícil. Pero es difícil, es un caso que ya las abreviaturas ya nos hacen, si tuvieran un nombre Sí, ya yo me sería re más fácil. perdía. Cuando iban agregando testigos, que era la familia de la víctima, yo me iba re perdiendo. No sé si pensaba que ¿No era era, una o si en un momento eran tres o cuatro. no Claro. era KYRL el tercero en la cuestión? No sé, acá me Ah, no figura sé. como que es SRB, pero bueno, eso es lo de menos. Simplemente sepan No me que confundo. vamos a quedarnos con el hecho que nos SRL. convoca, que es lo siguiente. Para precisar el hecho, yo fui tomando nota de, porque a mí también me costó abordarlo, y es que es un hecho que sucede el 4 de mayo del 2014, Sí. entre las 20 horas y las 22:51, en donde la acusación fiscal lo que dice es que el hombre, vamos a ponerle B, la convoca a Y, que sería el amante, ¿m? A un potrero cercano. Y que luego B, o sea, el hombre llama a su pareja formal al lugar en donde se encontraba, en el potrero. Y la acusación lo que dice es que ambos le dieron muerte, o sea, ambos mataron al amante de B, sería, y luego ocultan el cuerpo. Esa es la acusación fiscal. Bueno, desde el lado de la acusación fiscal, los problemas más grandes que tienen es que se trata de un caso en donde no tiene un cuerpo, no está el cuerpo de la víctima, y eso, digamos, en términos probatorios, es una debilidad muy grande. No absoluta, pero sí una debilidad muy grande. Porque mayormente lo que pasa en algunos departamentos judiciales es que si vos no tenés justamente el cuerpo del delito, no te queda más que retirar la acusación, sobre todo para algunos delitos específicos en particular. ¿Sí? Ahora bien, además de que no hay un cuerpo, todos los elementos de prueba están conformados todos por indicios. Bien, y los indicios, por eso empecé la clase definiendo lo conceptual, está dado por, primero, esta relación de pareja, que es un indicio, si se quiere, de oportunidad o de móvil también. También está dado por el celular que surgió de lo que venimos conversando, es decir, que en un momento posterior al hecho empieza a haber un intercambio de mensajes de un celular a otro, que era el celular que pertenecía a la víctima, que le va mandando mensajes a sus familiares, ¿sí? Que en esta síntesis lo que pude reconstruir es que independientemente de quién la mata,
ellos dos, o sea, la pareja formal, se hace el celular de la víctima y empieza a mandar mensajes a su familia y trata de hacerle creer a su familia que se fugó con otro hombre y que no la busquen y demás. Bien, B, el hombre, para desligarse de toda esa situación, le empieza a escribir mensajes al celular de la presunta víctima, diciéndole, sos una puta, una cosa así. Bien, como para decir, mirá, estamos peleados y además no se sabe bien dónde está. Después de 2 meses de desaparecida la víctima, empiezan a hacer esta serie de investigación, ¿no? En donde se determinan no solo el celular, ¿sí? Sino que los celulares de los imputados estaban cercanos al lugar de donde supuestamente estaba el celular. Es así, cada celular tiene un impacto, o sea, la antena, cada celular tiene una Estaban antena. Entonces, alineados, estaban ¿cómo, alineados, Lino? que los celulares, las antenas se encontraban alineadas en el momento del hecho, Claro, cercano. Por bien, eso se claro, sí, reconstruye todo lo que viene sucediendo por los WhatsApp. sí. Andrea, perdón, sí, Aparte creo que en una parte dice como que la coimputada, la mujer, pone el chip de la víctima en su celular. No sé claro, bien cómo dice, pero habla algo así. Como que eso sí, igual genera una señal y tomaron eso como indicio bien, posterior a su desaparición. bien, sí. Exactamente, ese es otro dato más. Pero digamos, para agregar más información, ellos, o sea, la pareja formal tenían un hijo en común, un niño menor de edad. Y el día del hecho, hay un evento en particular que sucede en la ciudad de Salta, que es donde es este fallo, creo que es una peña, un festival de folclore, algo así, en donde al principio, o sea, en un momento están separados, tanto el hombre como la mujer, la pareja, quiero decir. La pareja en un principio estaba con el hijo y después deja de estarlo. La mujer deja al niño al cuidado de alguien, creo que es una abuela, una prima, alguien. Y cuando le van a devolver al chico no la pueden encontrar, la llaman por teléfono y le dicen, no, creo que estoy con mi pareja, una cosa así, le dice. Entonces, hay un intervalo de tiempo determinado en donde nadie puede precisar en dónde estaban. No estaban ni en su casa, ni estaban a la vista en la fiesta. Después hay otro testigo que los ubica en un momento posterior y en un momento anterior. Bien, entonces, a lo que voy con esto es, el fiscal tiene dentro de sus principales funciones, en este caso, primero organizar la información. ¿Cuál de toda esa información va a ser relevante para su caso? En este caso, al no tener el cuerpo, tiene que valerse de todos esos elementos que van surgiendo de manera desordenada y tratar de darle un orden lógico. Y que además de darle un orden lógico, se pueda inferir la conclusión de que ambos, B y C, participaron en el hecho de dar muerte a Y, ¿sí? Entonces, hay un momento en donde dentro del fallo se analizan los perfiles, o sea, la pericial psicológica y psiquiátrica que se le hace a los coimputados. Y en esto sí les quiero señalar que ahora, yendo del lado de la defensa, en este caso puntual, no tienen una defensa única, tienen defensas contrapuestas. Bien, entonces tienen un abogado y otra letrada que defiende intereses contrapuestos, que eso también es una cuestión estratégica. Si yo, es como, por ejemplo, en el caso de los rugbyers, lo que pasó es que justamente los nueve, y les nombro este caso, pues es un caso conocido, los nueve tenían un único defensor, que era el doctor Tomei. Bien, entonces los nueve, para tener un mismo defensor, la lógica indicaba que si tienen un mismo defensor es porque tienen una única teoría del caso. Bien, y así empezó. Y se llegó así hasta el debate oral. Y luego, después de que los condenan y van a casación y a la corte, bueno, empiezan a dividirse las defensas, demostrando que intereses contrapuestos. Bueno, uno desde el lado de la defensa lo que tiene que evaluar es cuando llega un caso y hay varios coimputados, es si corresponde o no una defensa única o corresponde defensas diferenciadas.
Bien, en este caso concreto yo les quiero explicar por qué fueron defensas contrapuestas, ¿sí? Fueron defensas contrapuestas porque entre los, sobre todo quien digamos, esto se llega a esta solución porque la mujer, o sea, C, la pareja formal del hombre, de B, lo que dice es, yo no participé del hecho, a mí me llamó él. No sé qué hizo, yo no sabía lo que él había hecho. Bien, así arranca la defensa de la mujer. Y eso se complementa también con los informes psiquiátricos y psicológicos, ¿sí? Cuando se le hace el informe al hombre, lo que dicen es que tiene una personalidad psicopática, que no empatiza, hablan esos términos genéricos, ¿bien? Que es manipulador, entre otras. Y respecto de ella, lo que dice el informe es que es una persona que tiene dependencia emocional, como que le cuesta controlar sus impulsos, o sea, vieron, hay mucha información en el caso. Obviamente es mucha información para poder organizarlo en una sola clase, pero sepan que estos informes van posicionando a cada imputado con determinados rasgos de personalidad, que ustedes recuerdan es uno de los indicios que vimos. Los indicios de personalidad de que si es una persona celosa, violenta, si es dependiente y demás. Bueno, entonces, los jueces para llegar a la decisión, es decir, para confirmar o no, este es un caso que llega al tribunal, creo que a la casación de Salta. Interviene un tribunal oral de Salta y después llega al Tribunal Superior de Salta. Eh, y justamente lo que se trata de evaluar es si es posible confirmar la sentencia o si, digamos, o si es necesario reformularla. Hay una parte del fallo que dice, si bien como jueces consideramos que debió aplicársele esta agravante, invoca la reformatio impeius, al final le dice, no podemos agravar la situación de los imputados, entonces mantiene la misma calificación. Aquí lo que a mí me interesa que sepan es que desde el lado de la defensa, cuando nosotros tenemos un caso de indicios, ¿sí? Como este, no alcanza solamente con tener una defensa del caso negativa, sino que en algunos de esos indicios yo voy a tener que dar una respuesta alternativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese hecho sea interpretado conforme mi teoría del caso, ¿sí? Ese es un caso muy difícil y que se puede presentar en los casos que tengamos que litigar. Entonces, el caso los interpela, por un lado, ustedes puedan identificar estos indicios probatorios y cuál sería el correcto tratamiento de ellos, ¿sí? Ahora, justamente a mí me generó la misma situación que ustedes. Ustedes dijeron, yo no sé si hubiera condenado, a mí me genera duda, porque justamente los casos de indicios son muy débiles para la acusación porque exige por parte del decisor un razonamiento adicional que se lo tiene que dar la parte. El fiscal o el defensor le tiene que dar esa conclusión, ¿sí? Entonces, es importante, ahora quiero compartir con ustedes el PowerPoint acá, para que nosotros podamos hacer un checklist, si se quiere, o verificar cuáles son los indicios que nosotros vemos comprobados en el caso, ¿sí? El de presencia y oportunidad, ¿se da o no se da en el caso? ¿Qué Sí, se piensan? da. Yo para Sí, mí se da. bien. Se De da, profe. A mí me gustaría agregar que había un testigo sí, que dijo que vio a B con una Ah, mujer que sí, no era C, sí, que era una sí, mujer delgada o algo ahí así está. en el Ese caso. dato sí, es sí, importantísimo. Bien. sí. Bien, ese es un dato importantísimo, que lo que Ujú. hace es decir, bueno, hay un determinado margen horario en donde el principal imputado, que es el que tiene mayor pena, en este caso el varón, no está con su esposa. Y nadie más puede corroborar con quién estaba, pero a determinado horario se lo ve con una mujer que no era su esposa. Entonces estaba con una mujer en momentos previos al hecho y en un horario cercano
a lo que creemos que sucedió el hecho de homicidio, ¿no? Bien, entonces vamos a decir que sí, que hay un indicio, se verifica el indicio de presencia o oportunidad física. El de participación en el delito, rastros, El huellas, rastro sería más o menos por en los WhatsApp, porque los se va WhatsApp. rastreando, ¿eh? Sí, A través de los WhatsApp se van rastreando. Eso. Después bien, huellas no hay. exactamente. Mm. Bien, los indicios provenientes de su personalidad, Y por Sí, la patología que esto que tenía. mencionaste de las pericias psicológicas a cada uno de los autores, digamos. Claro. Y bien. también el antecedente que tenía con una sobrina de abuso sexual que dice que cosificaba a las mujeres. Ah, Eso ahí está, mira qué dato surgió, qué dato interesante surgió. Claro, claro, que eso sería proveniente de la personalidad del varón, de B. Sí, sí. Después, sobre el móvil delictivo, es un El poco lo que móvil estuvimos sería el charlando. caballo, que ¿Cómo? ven lo de la venta del caballo. El móvil, después tenés la quema de la persona que aparentemente no hubo quema, desapareció Sí, el cuerpo nomás. sí. No, no Ese Pero era sería, esto además, ¿no? de que era por amor o por odio el sí. móvil. pasional, ¿no sería algo así? A ver, aguárdame un segundito. Claro, que por... Sí. Amor, Sobre el móvil odio y de... venganza, en todo, entraría en todo el cuadro. Sí. Pero Sí, se además, podría decir que por sí, odio a la... por parte de C, porque hoy estábamos hablando de, de por B o por C, en el sí, caso de C, el móvil era sería por odio hacia N por su calidad de amante. Y claro. podría ser de B por cómo es de celoso, Descosificador, de claro. machista, podría decirse también. Bien. Y hay una parte en donde yo me olvidé de mencionarlo, pero que tiene que ver con que después del hecho, o en una hora cercana al hecho, el varón B se acerca, no sé si a la casa de un primo, un tío, de alguien, y empieza a tomar alcohol. No sé si ustedes lo recuerdan. Empieza a tomar alcohol, se emborracha y dice, no, lo que hice, ahora tenemos que pagar al abogado, una cosa así. Que lo Ah, dice sí, sí, medio sí, la ley esa parte, sí, sí. Y por eso bien. inducen la venta de los caballos para poder pagar al abogado. Exactamente. Mm, Bueno, ahí vieron cómo nosotros no solamente tenemos mm, la función de identificar cuáles son los indicios, sino además darle un significado, que es lo que prueban esos elementos, ¿sí? Por eso este caso, más allá de que es complejo, está bueno para poder identificar los indicios, ¿sí? Y decir, bueno, si tengo estos indicios, ¿cuál es el trabajo posterior que yo tengo que hacer luego de identificarlos? Bueno, y de y el indicio de actitud sospechosa. Yo al principio no veía ninguna, pero como cuando dijiste que durante todo el día ellos estuvieron separados y después de que supuestamente pasó el hecho, que fue algo de las 10:30, después se lo vieran juntos en el carnaval, a la Mm, noche, creo que eran de 11 a 3 de la mañana, eso creo que sería una actitud sospechosa. Si no estuviste todo el día viendo el caso, no estuviste todo el día con tu pareja, y después pasa el caso, y después, viéndolo después, y estaban juntos, era como una manera de decir, bueno, al final sí estábamos juntos y era manera de desligarse de la desaparición de la víctima. claro, bien. Bueno, ese es un análisis. Ese análisis, perdón, sí, no sé quién estaba hablando. Ah, bueno, me pareció. Bien, esa conclusión que hace Juan está muy buena. ¿Por qué? Porque está interpretando el elemento. Es decir, cuando supongamos, este es un caso real, ¿no? Se hace el examen directo en el juicio oral y llega, digamos, toda esta información en los alegatos de clausura. Uno como litigante tiene que poder explicar el significado de esos indicios.
porque si no quedan en el aire y el juez no los va a interpretar de ese modo si yo no se los explico. Pero para poder explicárselos, tengo que producir prueba, como a través del examen directo, por ejemplo, ¿sí? A través de testigos que digan, yo a B no lo vi durante todo el día y lo vi recién después de las 10:30 de la noche en el festival, por ejemplo. Entonces yo le tengo que dar una interpretación a los indicios. O sea, es un esfuerzo más que tengo que hacer a la prueba directa, ¿sí? Y por último, los indicios derivados de una mala justificación. ¿Hay alguno? ¿Se verifica alguno? ¿Nada? Qué mala Yo estoy pensando en la coartada justificación. que hicieron ellos, de que se había jugado y que después investigaron que la chica tenía como vida estable, futuras vacaciones. No sé si hace referencia a eso, a la justificación. No, la mala justificación entraría en que le dice al pariente o a la prima que no diga de que estaban en tal lado. Eso sería Claro, una mala justificación, sí. ¿no? Porque no le encuentran justificación a eso, me parece a mí. Sí, acá es importante, esto tiene que ver, y ya para ir cerrando, esto tiene que ver un poco Como con, para hacer más un encubrimiento al hecho en sí sí, del pero, delito. Y claro, no pero puede para, ser, profe, sí, sí, sí. disculpe, no puede ser lo que ellos usaron el teléfono para enviarle mensajes a los familiares para que pensaran que la chica se había ido a otro lado, como queriendo justificar la actitud de la piba que se había ido para otro lado y que ellos no sabían nada. Sí, Pues, a ver, también a ver, para razonarlo en estos términos. Pensémoslo de este modo, en este indicio que dice derivado de una mala justificación, pensemos lo siguiente. La defensa dice, al menos de lo que podemos interpretar, o a través del imputado y los testigos, es que el imputado, el varón, no tuvo nada que ver con el hecho porque se supone que ese día ella, la víctima, se escapó con otro hombre. Esa es la teoría del caso, si se quiere, que dentro de todas la introduce la defensa. Desde el lado de la fiscalía, como contrarrelato, ¿sí? Lo que dicen, creo que una prima de ella, es, eso no puede ser porque ella nunca se quiso ir y quería estudiar, quería hacer otras cosas. ¿Me explico? Entonces, vemos cómo tenemos un relato y un contrarrelato. Entonces, esta justificación, comillas, de la defensa es una mala justificación. ¿Por qué? Porque hay otra hipótesis alternativa que no puede desvirtuar. ¿Bien? Entonces, yo sé que por ahí es un caso complejo, y les agradezco por haberlo leído. Ángela, sí, ¿qué No, querías? profe, yo quería hacer una consulta. Y por ejemplo, que no encuentren, o sea, cuando el hijo había quedado a cargo de familiares y no los Sí. encuentren, ¿sería una actitud sospechosa o una mala justificación? No, como que no sabría dónde encuadrarlo, digamos. Y primero para mí que es una actitud sospechosa porque, digamos, el hecho sucede en un momento determinado. Tiene un único hijo. Creo que el hijo era de los dos, o de la chica, no me acuerdo ya a esta altura. Pero es medio raro, por eso es una actitud sospechosa, que justo en los momentos previos al hecho, se supone, y durante el hecho, la madre del menor no está y no la pueden encontrar. O sea, por un lado es una actitud sospechosa, pero también pasa a ser una mala justificación. Cuando, por Porque ejemplo, la deja al hijo, llaman, profe, pará, porque deja al hijo. pará, Sí. cuando la llaman por teléfono y ella dice, estoy con mi pareja. Bien, ese segundo tramo, cuando la chica dice estoy con mi pareja, ahí sería una mala justificación, a partir de ahí. ¿Por qué? Porque ese dato no se puede corroborar con otro elemento de prueba, como para ordenar un poco, digamos, ese tramo del hecho.
Perdón, Lino, que te corté. Pasa que quería terminar la No, idea. profe, ella no deja al hijo por voluntad propia con los parientes para encontrarse con B y no ignorando que la iban a matar, porque ya no sabía hasta el momento del encuentro que entre B y C la iban a asesinar. No, pero yo entendí, perdón, es un quilombo este caso. Yo entendí que la que es madre del hijo es la imputada. ¿No es al revés? ¿Ustedes cómo lo entendieron, eh? Perdone, puede Yo ser que yo lo haya entendí que interpretado mal. el Yo hijo entendí era de la que el persona autor era anterior. el chabón, el que llevaba a la pareja. Por eso se lo califica como un homicidio agravado y a la otra mujer bueno, también podría ser otra coautora, eh, Mm. como homicidio simple. Pero yo Claro, entendí más no. que era él, que él se juntó con la chica, la mató y después la llamó a ella. Va, igual ahora que estaba pensando en cómo lo organizaste vos, eh, que capaz que yo nada más me fijé en lo que decía la defensa, que Ah, ok. también no puede haber sido así. Bien. Bueno, Bueno, por hay eso, una cuestión ahí media He rara entendido del eso, que hijo. era el chico que la mató y C era la que le encubría y que se enteró después, y que nunca vio el caso, y que nunca había visto el cadáver, nada. Es lo que he Claro, entendido yo. sí, es que es correcto. Lo que yo no me quedaba claro era, hay un niño en el medio que estaba a cargo de alguien. Yo no me acuerdo si ese niño era hijo del amante o era hijo digamos, de la pareja. ¿Me explicó? Pero bueno, no importa, eso es igual es algo como circunstancial, ¿no? Pero bueno, la verdad que esta clase fue un poco pesada, lo reconozco, pero bueno, la idea es que ustedes puedan tener herramientas para poder trabajar el caso que les pasé, ¿sí? En el día de hoy les compartí el caso de Andrés Alpiste, que bueno, ustedes pues, la idea mía sería que ustedes puedan leerlo, así la semana que viene podemos empezar a trabajar con el caso, ¿sí? A mí me gustaría que puedan pensar el caso desde ambos lugares, primero desde la fiscalía y por otro lado desde la defensa, ¿sí? Este es un caso justamente en donde hay indicios, que ya se los anticipo. A mí me parecía que por ahí largarlo solo, sin ningún tipo de explicación previa sobre los indicios y las inferencias, por ahí era mucho. Entonces, por eso me pareció pertinente dar esta clase antes. Entonces, la clase que viene, les pido por favor que lean el caso Andrés Alpiste, traten de hacer un análisis desde la fiscalía y desde la defensa acerca de si ustedes advierten algún bueno, pero indicio. ahora, profe, no dice eso, hubiera armado el grupo, fiscalía, defensa, yo envié todo. Ah, no vi que mandaste Lino, pero para igual la idea sería esta. Analizado, uy, bueno, ya Bueno, está. no importa, pero igual se puede hacer la semana que viene. No compartas nada por el grupo, así podemos aprovechar la clase y se genere una dinámica de Claro, trabajo. el Pero tema es bueno, que para recapitular, lo compartí en el grupo, bueno, igual habría que analizarlo si estaba bien hecho, por eso le escribí, profe, no sé si está bien hecho, pero sé que no lo vio. Está bien, ya está. no Sí. lo vi. Bueno, ahora en todo caso lo borramos y después lo tratamos la clase que viene. Pero bueno, lean el caso, fíjense cuáles son los indicios, ¿sí? Los indicios que se dan si uno fuera acusación y si uno fuera defensa. Si ustedes advierten alguno de estos seis, como para poder encontrarle un justificativo, y la idea que viene la idea sería que la clase que viene podamos empezar a trabajar con el cuadro de proposiciones fácticas, con el cuadro de teoría del caso, para luego poder, ya con el rol asignado, la idea sería que ustedes después más adelante se fijen respecto a ese caso, quién quiere ser fiscal y quién quiere ser defensor, para poder pensar la posible teoría del caso y después lo que viene serían los alegatos de apertura. Pero bueno, eso falta todavía, ¿sí? Ah, usted Por sabe que a mí favor, me gusta siempre fiscalía al principio, después defensa. bien. Bueno, ¿Eh? espero que les haya Mm, resultado, por lo menos le haya generado una inquietud esta clase, con eso ya estaría hecha, ¿sí?
Pero de cualquier modo, si a alguien le ha quedado dudas, consultas por hacer, algo que le generó el caso, o si igualmente no pudieron leer el caso, pero le generó alguna duda a la clase de hoy, por favor me lo hacen saber y la clase que viene lo vemos. Ahora en el grupo les voy a mandar